hacker, ¿qué tal? Oye, pues muchas gracias, ya estamos en un nuevo capítulo por aquí. Yo ya digo, os lo suelo decir siempre en todos los capítulos que estoy muy contento por la recepción que está teniendo todo. Y este capítulo me hace especial ilusión, ya que, bueno, hablamos de una persona, no todo el mundo puede decir que tiene todos los días un bicampeón del mundo en el ámbito del bug bounty, por aquí de la selección española, como el caso de Bernardo, que ya veréis, ya no es solo desde un punto de vista un crack a nivel técnico, sino también personal. Fue una de las personas que yo cuando empecé en este ámbito le preguntaba dudas por Telegram y siempre me resolvía de la mejor manera posible. O sea que dice mucho de él desde un punto de vista también humano. Y bueno, desde un punto de vista técnico, una persona que ha descubierto bugs en Adobe, Shopify, Mercado Libre. Bueno, ya veréis, incluso él tiene reservado un laboratorio que creo que también os va a resultar bastante interesante, así que nada, para mí es un total placer y estoy seguro que voy a aprender. Sin más, os dejo por ahí con él. Buenas, Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo ¿Qué tal, primero de David? todo. Muy bien, ¿qué tal estás tú? Pues yo, bueno, te lo decía fuera de cámara, aunque creo que poco más. Me estoy acostumbrando a este tipo de proyectos en el sentido de hacer un podcast con gente, pero algo totalmente nuevo para mí. Y sobre todo la cara a cámara, por suerte, como suelo dar charlas, estoy acostumbrado. Pero macho, no sé qué me pasa, que con ciertos invitados, pues me pongo más nervioso. Así que Nada, hombre, para mí un faltaba más. placer. Un placer tenerte por aquí y lo comentaba, ¿no? En la pequeña introducción a la gente, también para que tú lo supieras, que fuiste de las primeras personas que yo cuando empezaba en este mundo del bug bounty, que obviamente yo a vosotros os veo desde abajo de la pirámide, vosotros estáis en otra escala, pero siempre que te respondía, o sea, te preguntaba dudas, siempre me has respondido de la mejor manera posible, así que para mí me hace especial interés que estés por aquí, mucha ilusión, porque sabemos todos, los que nos dedicamos al bug bounty, sobre todo de habla hispana, quién es Psico GC, pero quizás no mucha gente conoce a Bernardo Viqueira. Y yo lo que pueda saber desde un punto de vista humano, siempre te he tenido una respuesta a todas las dudas que he podido tener por tu parte súper buena, así que yo ya te digo, súper contento y nuevamente darte las gracias, ¿no? En Nada, ese hombre, al final esto aspecto, es una comunidad, ¿no? sí, Hay que sí, apoyar a todo total, el se mundo. trata un poco de eso. Y bueno, esto es un poco lo que te decía antes de grabar, ¿no? Está estructurado el podcast como en bloques, ¿no? Y en este primer bloque de introducción, aunque yo creo que la gente que no conozca a Ico, ya os estoy diciendo que le echéis un vistazo a su perfil porque, bueno, miembro de la selección española, campeón del mundo, en fin, ya daremos más detalle a continuación. Pero es precisamente eso, para la gente que no te conozca, que intuyo será un poco, quién es sobre todo Ico GC, quién es Bernardo en el mundo de Ubuntu y hacer una pequeña introducción acerca de ti mismo. Perfecto, bueno, como bien dices, me llamo Bernardo, ¿no? Pero Ico GZ es el nombre un poco de batalla, ¿no? Es más, casi todo el mundo, incluso fuera del ámbito, me llama Ico. O sea, Bernardo está reservado casi para los familiares y poco más, ¿no? Realmente Estupendo. es casi como mi nombre ya, ¿no? Digamos que la identidad se comió al personaje. Realmente yo no soy full-time Book Bounty Hunter, ¿vale? Es más, últimamente es algo que solamente hago pues en competiciones o en programas muy concretos, ¿no? Aunque bueno, después podremos hablar un poco de cómo estoy enfrentando esta nueva etapa con el tema de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Cómo podemos, o sea, cómo lo estoy englobando yo. Yo soy más que nada, pues soy digamos, un profesional en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Muy especializado en la parte técnica. Aunque bueno, dentro de la empresa en la que estoy, pues ejerzo también de labores de dirección, etcétera, ¿no? Estoy un poco en el mundo de la ciberseguridad de toda la vida. Yo empecé a los 14 años, voy a hacer 39 este año, entonces ya hace mucho, ¿no? Y bueno, ahí he tenido tiempo a tocar todo tipo de palos, desde cosas no tan bonitas y no tan divertidas como es análisis de riesgos, pues temas de certificaciones, toda esa parte que se ve más árida y más arisca, ¿no? Pero que es muy importante también en un mercado, ¿vale? O en un sector, en una industria que es como en ciberseguridad, obviamente pues la parte más técnica que es la que me gusta a mí, ¿no? En todos estos años, la verdad es que si algo sé es que nunca dejas de aprender, ¿vale? Es algo súper importante. Quien quiera dedicarse a la ciber o quien esté pensando realmente en hacerlo desde un punto de vista profesional, que sepa que, pues, por suerte o por desgracia, mi padre era médico, ¿no? Y una cosa que siempre le veía, que él siempre estaba aprendiendo y siempre estaba, pues, investigando, tenía que formarse, etcétera, pues yo hago un poco un análisis, una analogía con eso, ¿no? Y más en una cosa, bueno, hasta ahora con la inteligencia artificial ya nos volvemos locos, ¿no? Pero
Si quieres tener un poquito de, yo no voy a decir relevancia, ¿no? Porque la relevancia es una palabra un poco ególatra, pero sí, si quieres tener un poquito de estabilidad, ¿no? Y confiar en lo que tú haces y tener claro que estás aportando valor, vas a tener que estar formándote absolutamente todo el rato, ¿vale? No vas a poder ser un profesional de la ciberseguridad si lo que pretendes es estudiar 5 años, 7 años y quedarte ahí. Eso no va a funcionar, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la filosofía que intento seguir y porque al final es un campo que me apasiona, ¿no? Para mí la ciberseguridad no solo es mi trabajo, sino que aparte es uno de mis múltiples hobbies que tengo. Este episodio está patrocinado por Greyback. Si tienes una empresa y quieres conocer tus vulnerabilidades antes que un ciberdelincuente, Greyback te ayuda a poner a prueba tu seguridad mediante programas de bug bounty y divulgación responsable. Sin más, os dejo con el capítulo. Pues vamos, coincido plenamente en lo que dices y subrayo tus palabras, que al final yo me siento totalmente identificado con lo que comentas, porque al final esta profesión, queramos o no, siempre te obliga, pero bueno, a lo que nos gusta, no lo consideramos una obligación, sino que pues sí que es verdad que tienes que estar todo el rato formándote y estar al día, porque al final trabajamos en algo tecnológico muy puntero que nos obliga la misma profesión, como digo, a estar al día, ¿no? En relación a esto, y bueno, también teniendo en cuenta ese nick, ¿no? Que decía, bueno, a mí es que todo el mundo ya me llama Ico. Pues precisamente por eso, desconozco si alguna vez he estado indagando ahí en tu perfil para empaparme un poco, esto es como si fuese el, Sí, el hormiguero, pero no sé si alguna vez te lo han preguntado alguna vez de precisamente de por qué viene esto del nick de Ico, sí, si tiene algún tipo de justificación o lo que sea, sí, y la creo que tiene también bastante. por mera curiosidad, vamos, de qué viene esto Sí, de sí, Ico. sí. Bueno, es bastante simpático, ¿no? Porque, bueno, yo como decía ya, pues tengo mis cuantos años, ¿no? Y tengo un hermano pequeño. Mi hermano pequeño, cuando era más pequeño aún, ¿no? Imagínate, pues yo debería tener unos 8 años y él 3, 4. Pues digamos que Bernardo se le atragantaba. Entonces empezó a llamarme Ico y eso juro, o sea, fue a partir de ahí que no tiene ningún tipo de misterio más pues que uno pregunta y otro responde como un idiota. Entonces yo empecé a responder al ICO y yo, mamá, me está llamando así, pues ahora, y a partir de ahí, pues también es verdad que me lo empezó a llamar mi hermano, se quedó en la familia y ya cuando pues tuve pues 12 años, empiezas a conocer esto del internet, de no sé qué, te piden un nick, pues lo adopté y de ahí se quedó. Y de ahí se quedó, no Qué tenías. guay, Luego el qué curioso. CZ viene obviamente, a veces ICO estaba cogido en algunos sitios porque parece ser que es una palabra también, pues no sé si en ruso, no sé qué tal. Y le metí el GZ por la parte de Galicia, ¿no? Porque eso era yo soy de Galicia. Entonces al final una cosa se quedó ahí. ICO GZ, que es Ay, un qué handle chulo. que usar. Qué guay, qué guay. Pues la verdad que me parece precioso porque algunos nos ponemos nombres precisamente porque a lo mejor la atribución de ciber y nuestro apellido, como en mi caso, pero ya llevarlo eso a un plano puramente sentimental me parece súper guay. Entonces, ni que decir tiene que si ahora entiendo, ¿no? Lo del tema de ICO porque te da más cariño si cabe, ¿no? Precisamente hablando desde un punto de vista también puramente personal y entrando siempre, o sea, manteniéndonos en este bloque de introducción, quería preguntarte y la gente lo podrá intuir simplemente viéndote la cámara porque tiene ahí detrás la guitarra, porque creo que también te gusta el metal, ¿no? Está en una banda que se llama Aquelarre, que desde aquí pues también un Sí, saludo a justo. ellos. Y precisamente hablando de analogía, quería hablar justamente de ello, ¿no? ¿Qué analogía crees que puede ver extrapolándonos en el mundo del arte, en concreto en la música? Te lo comento porque, bueno, a mí el arte también me ha tocado de cerca, mi padre era pintor, etcétera. ¿Y Qué cómo bueno. podrías tener esa analogía, en tu caso, en la música, ¿no? Y con la banda de Aquelarre, pero extrapolando al mundo del arte y la ciberseguridad. ¿Qué analogía crees que puede haber entre ambos mundos? Pues mira, es bastante divertido lo que preguntas, porque realmente lo voy a hacer como un poco en mi caso, ¿no? Yo tengo una guitarra, tengo un bajo, tengo un piano Qué ahí atrás, guay. tal, pero bueno, yo soy cantante, Ah, realmente, ¿no? Entonces, yo, bueno, canto en un par de bandas ahora, justo a quedarle que llevo más tiempo, canto en otra que se llama Traders, y de vez en cuando pues hago colaboraciones o grabo canciones, ¿no? Más allá, sí que es verdad que vengo de un estilo que es casi todo metal, pero vamos, o sea, tengo cantado de todo y grabado de todo y al final yo soy vocalista antes que nada, ¿no? Y tengo formación en diferentes, aunque sí que es verdad que, bueno, mi graduación es sobre todo en Rock School, ¿no? Es una escuela
pues oficial. Aparte de eso, pues he tomado clases tanto de R&B como de cosas más oclusivas, tanto me he metido más por el mundo también del hip hop, etcétera, ¿no? Porque al final no son más que explorar otros campitos, ¿no? Entonces, igual que me pasa con eso, me pasa con los instrumentos. Yo soy cantante, pero sé tocar un poquito la guitarra, sé tocar un poquito el piano, sé tocar un poquito el bajo, sé tocar. Entonces, ciberseguridad pasa un poco con eso también, ¿no? Tú normalmente te sueles especializar en un área, ¿vale? Pero luego al final, el especializarte en un área, si solo te especializas en ese área y no haces nada más, tienes carencias, ¿no? Es decir, si yo soy muy bueno técnicamente, vale, no nos vamos a meter solamente en el backhunting, que el backhunting digamos que es un nicho muy especial, en un punto muy especial, ¿no? Pero si yo a lo mejor soy muy bueno técnicamente, pero no sé plasmar esto en un informe, no sé comunicárselo a una empresa, no sé valorar realmente si hay un riesgo o no hay un riesgo, ¿no? No sé entender que hay allá más allá de un XSS, ¿no? Pues ahí vas a tener carencias y ahí no vas a saber darle valor al trabajo que puedes hacer y explotar todo tu potencial, ¿no? Pues esto sería un poco parecido. La parte más técnica sería pues ese cantante que tú eres, ¿no? Pero tienes que saber complementarlo con un montón de cosas que te van a enriquecer a ti profesionalmente, ¿no? Pues Buah, podemos hablar de eso. totalmente de acuerdo. Y al final también, incluso si me lo permite, hablamos de la creatividad. Es decir, en el mundo del arte tienes que ser creativo y yo creo que en el mundo de la ciberseguridad, en concreto, si te dedicas a la seguridad ofensiva, llámalo bug hunting o llámalo estar en un resting, yo creo que también hay que ser creativo para lo que se suele decir siempre, ¿no? Salirse de la caja. Y creo que en ese aspecto Exacto, también es bastante importante, ¿no? Y justo, exacto. Justo lo que acabábamos de comentar, ya hablando un poco más en materia del ámbito del bug hunting y también para que la gente lo entienda, porque entiendo que esto de que estar en la selección española no es fácil, aunque ya hablaremos, y ya no es que sea fácil, sino incluso ser bicampeón del mundo, que creo que es algo súper guay, siendo referente para potenciales personas que vengan detrás y quieran dedicarse a esto, sobre todo en el país en el que lo defienda, en este caso España. Te quería preguntar, pues precisamente eso, ¿no? ¿Cómo fue tu entrada en este mundo del ámbito del bug bounty? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Y cómo fue esa progresión que evidentemente no todo el mundo tenemos y que dudo que muchos podemos llegar a tenerla, ¿no? Entonces, pues Bueno, no preguntarte hay. algo por ahí. Ahí no hay nada, sí, sin problema. Mira, te voy a contar realmente cómo llegué yo, sobre todo a la parte del equipo, ¿no? Yo todo esto se lo tengo que agradecer sobre todo a Diego Jurado y en segunda parte también a Carlos Hipotermia, ¿no? Yo empecé en el backhunting hace mucho tiempo con muy poquitos stats, muy poquitos números, ¿vale? Porque como todos sabemos, digamos, los comicios siempre son duros. Y aparte hay que entender que yo tengo mi trabajo, entonces tampoco le dedicaba el tiempo a lo mejor pues que a mí me requería ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Hace ya muchos años se hizo una concentración de HackerOne en Madrid, ¿vale? Aún no había ni equipo, ni había absolutamente nada. Yo estaba por ahí con mis 4 reportes metidos, con algunos duplicados, con no sé qué tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí coincidí pues, con Diego y con Carlos y empecé a entablar lo que a día de hoy ya tenemos pues una amistad, ¿no? Empezamos a conocernos, después nos conocimos, cuadramos también en la Hacker Night que hacía la Rutes, ¿no? Ahí, pues bueno, vieron que yo sacaba pues, algunos puntos en Yogosha, yo tenía algunas otras cosillas, yo reportaba en Yogosha, así que es verdad que yo en HackerOne tenía un perfil vacío, totalmente, ¿no? Y bueno, de estar con ellos, de hablar, de que, joder, me vieron trabajar con ellos, tal, me decían, tío, pero tenemos hueco en el equipo, ¿te vienes? Y yo, pero qué va, tío, yo de bajante y no tengo ni idea, yo soy pentester, ¿sabes? O sea, realmente mi manera de trabajar, y es una cosa que podemos comentar después si quieres, es diferente, o sea, porque sí que hace falta un skill set técnico, pero la manera de afrontar un backhunting, la manera de afrontar un pentest es diferente. Pero ¿qué pasa? Yo soy un pentester de los de verdad, ¿vale? Es decir, yo no voy a reportar unas cabeceras desactualizadas, no, o sea, sin incompletas, o un CSP que no está teniendo un impacto, o no voy a reportar un XSS con un alert en un pentest. No, yo voy a coger un XSS, voy a intentar escalarlo a un takeover, voy a ver, si vamos a hacer una chain y vamos a reportarle al cliente algo que le dé valor, ¿no? Con esa perspectiva, yo me di cuenta que eso es un poco lo que después yo tenía que trasladar al backhunting, ¿no? Entonces, bueno, entré con ellos en el equipo, ya te digo, yo sin tener pues ni muchos números más que mi compromiso y fue como, venga, empezamos a las primeras fases de eliminación, que como no sé si se sabe, se puede contar también que muchas veces en el equipo hay rotaciones, ¿no? Es decir, en el equipo empezamos X personas, pero si después pues, no cumples ciertos números o no tienes cierta participación o tal, pues te caes para dejar entrar a otras personas en el banquillo, ¿no? Y vieron que al final, pues,
y yo también me demostré a mí mismo, ¿no? Que eso me valía mucho también para mí, que al final es cuestión de pues meter horas, ¿no? Si le metes horas y le das el cariño que hace falta a un programa de backhunting, ¿vale? Pues al final salen cosas. Entonces, claro, como al final a mí eso me marca un objetivo, ¿vale? Yo me lo tomaba también como diferentes pentests. Es como, bueno, pues ahora vamos a pentestear esta aplicación, pues me lo voy a decir así, de Amazon, ¿no? Y no pasa nada, porque yo estoy acostumbrado a pentestar esas aplicaciones, ¿no? Entonces, yo aparte trabajo mucho en el ámbito del recon e intento capturar el máximo de leads posibles, ¿no? Entonces, al final me di cuenta de que en ciertos programas más maduros, que son los que suelen entrar en los escenarios del mundial, ¿no? Muchas veces, hay de todo, pero suelen ser más maduros. Suelen ser aplicaciones que hay que testear, que hay que pentestear realmente, ¿no? Entonces, claro, no te vale con, pues, yo qué sé, oye, voy a hacer un crawling de la página a ver si lo XSS. Eso no va a funcionar. O sea, ahí no hay, eso ha sido mirado por millones de personas. Vas a tener que leerte el JavaScript, ver dónde está llamando esto para aquí, para hacer la transformación, para no sé cuánto, para qué llamada hace, para que no sé qué, vale, ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, yo soy muy de bugs de lógica, que son los que más me gustan, ¿no? Y de combinar, oye, pues esta función que hace esto, si la combino con esto puede ser peligroso. Y aquí tengo un gadget que a lo mejor le meto esta chain y por aquí pueden salir cosas, ¿no? Yo no soy una persona de front, por ejemplo, me das un JavaScript, ahora con la IA pues más o menos me defiendo mejor, pero a mí me dabas un JavaScript para hacer ver dónde el DOM estaba llamando la función del sync y que se reflejaba al cuarto en línea de JavaScript, ya me perdí. Entonces, yo soy más de, pues, de testar una API, ver el esquema de roles, entender realmente, pues, qué es lo que está pasando por ahí. Pues, si de repente esto llama una función de login, ¿por qué aquí me da un JWT y aquí me da una cookie? ¿Qué sentido tiene, no? ¿Dónde se hace el intercambio? Buscar en todo el historial de boot. Es decir, hacer un poco el tirar del hilo, ¿no? La parte más lógica. Es ese tipo de búsqueda más me gustan, ¿no? Entonces, claro, eso realmente es difícil que salga con una automatización. Y ahí es donde yo empecé a aportar valor y el por lo que pues llevo en el equipo, vamos ahora ya para la tercera competición y vamos, siempre hemos estado pues con unos números más o menos decentes, ¿no? Ha sido porque puramente una cosa de trabajo y de aplicar mis conocimientos del pentesting en el bajante. Y ya, bueno, y ya no solo eso, sino que incluso luego tienes tiempo para que la gente también lo sepa, estás dentro del grupo de Telegram de Bob Bounty en español, cualquier persona que te pregunte alguna duda, incluso tienes tiempo para responder, que ya es meritorio después de todo lo que tienes encima, ¿no? Y sí, sí, o sea, No, totalmente de claro, acuerdo con lo es, que dices. Una de las siguientes preguntas que creo que a grandes rasgos ya me ha contestado, que le suelo preguntar a la gente, es la siguiente. Y es que hay algunas personas que están especializadas, por ejemplo, en Client Side Attack. Pues algunas personas solo le dan a XSS. Otras personas les gustan más el Server Side Attack y tiran más SSRF, RCE. Creo que a grandes rasgos tú ya me has respondido, pero bueno, si tuviese que quedarte con sí, algo, digamos que tú abres ese paradigma de potencial vulnerabilidades ya teniendo en cuenta esa fase de recon, pero bueno, desde el long hanging fruit a lo mejor algún chain que te guste, o directamente dice, bueno, casi que prefiero por diferentes razones especializarme, pues como comentaba, en lo que es lógica de negocio, porque mi contexto de pentest me lleva desde hace años a ello, ¿no? exacto. Por responder algo así. Sí, justamente. Obviamente, pues hay cierto nivel, que es lo que comentábamos antes, no tienes que saber. Obviamente, un DOM XSS básico vas a tener que saber sacarlo. Ya no te digo un reflected o un bypass básico de un WAF, vas a tener que conocerlo. Al igual que si de repente caes en un SRF que es blind, hay cosas clásicas que vas a tener que saber, pues que si ver quién está llamando, si puedes tirar de un gopher, si no, si puedes llamar al metadata, si puedes hacer un ping, no sé qué. Vale, ciertas cosas que obviamente son el ABC. Vale, eso las tienes que conocer siempre. Pero más allá de todo eso, a mí lo que me gusta, como te comentaba, es explorar, pues, qué es lo que hace la aplicación, qué es lo que hace, por qué lo hace y cómo lo hace, ¿no? Oye, pues tengo un OAuth, pues, oye, este OAuth, ¿quién llama? Y ya no me quedo solamente en los, bueno, tengo un OAuth, vamos a probar las cosas básicas del OAuth, ¿no? Pues que si el JWT está bien, si tengo un redirect en el login o en el logout, si puedo chainarlo con XSS porque resulta que acepta en redirect pues un subdominio, entonces te lo chaineo con XSS, otro subdominio que no importa. Este tipo de cosas que son el ABC, ¿vale? Las sabe hacer todo el mundo, o debería saber hacer todo el mundo que se dedique un poco a la parte del backhunting. Pues sí, se miran. Pero luego a mí me gusta más oye, vale, vamos ahora a partirnos un poco las narices, ¿no? Pues lo que te decía, eso lo hago siempre. El tema de cómo se trabaja con la sesión.
¿no? Cada cuánto se refresca, el refresh token funciona igual que a lo mejor con un token normal, o sea, a lo mejor pues cosas que hay que mirar, ¿no? Pues tienes un token que se está imprimiendo en alguna página, ¿vale? Pues si tienes un token que se imprime en alguna página, aunque que sepas que si tienes un XSS vas a conseguir el dato si haces la llamada a esa página, ¿no? Entonces tienes que escanear en todo el historial del BURP, viendo dónde está ese token impreso, no, ese tipo de cosas, ¿no? O pues la autenticación aquí, cómo funciona, por qué está llamando a esto, qué pasa si en vez de pedirle este parámetro, pues le pido este otro, ¿no? Ese tipo de cosas son las que más me gustan a la hora de pentestear, ¿no? Qué Y luego, guay. obviamente, pues el airbag de toda la vida, el esquema de roles, autorizaciones y objetos, eso también es un must, ¿no? Ahí Sí, suelen técnicas salir de match bastantes and cosas. replace, etcétera, Sí, etcétera. hablaremos del match and replace porque me dieron algunas... Ah, qué guay. Sí, 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 Aquí algunos... total libertad, ya sabes que este espacio es full cada uno lo que quiera decir, así que estupendo. Pues mira, justo esto lo traía un poco como consejo Sí, para la gente un poco que a lo mejor no lo hace tanto, ¿no? Pero hay vale, una cosa que siempre recomiendo y ok. es, una vez que has visto toda la aplicación, haz un match and replace de true a false, revísala y de false a true y revísala, ¿vale? Porque no olvidemos una cosa, ¿vale? Que hay que tener en claro, porque a veces la gente se confunde con estos términos. Cuando yo hago un match and replace, yo lo único que estoy haciendo es, ¿cómo se dice? Modificar el comportamiento que yo tengo en client. ¿Vale? Eso no es una vulnerabilidad. Que yo de repente vea un panel de admin, si eso no es funcional, no es una vulnerabilidad. ¿Vale? Porque mucha gente dice, es que hago un match and replace y me salto la autenticación. No, perdón, la autenticación ya estaba rota, ¿sabes? No funcionaba. Tú has podido acceder a esa función, vale, gracias a eso, pero la autenticación ya estaba rota. Sin embargo, sí que nos da pie a nosotros como investigadores, que somos humanos y personas, a poder ver, a poder entender. Entonces, yo a lo mejor hago un match and replace de false a true y en algún sitio está comparando si admin false y me lo coloco como true en mi front, ¿vale? ¿Y qué voy a conseguir con eso? A lo mejor ver un panel de admin con unas APIs que las está llamando de un chunk y que te las mete ahí dentro, ¿no? Y dices tú, ostras, en vez de tener que irme a leer todo el JavaScript y ver cómo cojones estaba transformando esta API, la tengo aquí para darle un clic, ¿sabes? Entonces, súper recomendable porque así en el Mundial hemos sacado un acceso desde un panel que debería ser solo para demo, ¿vale? Para el entorno de pentest, acceder a toda la cartera de clientes de una de las grandes empresas Qué pasada. porque el token que teníamos tenía permiso para eso, solo que al llegar a las APIs que se estaban allí medio escondidas, pues habría que encontrar en el chunk dónde estaba y hacer un tracing y de esta manera pues directamente mi front lo llamó, me lo colocó delante de la cara y de repente veías las cuentas de absolutamente Wow, todas las empresas. wow. Y todo fue mediante, bueno, en resumidas Match and cuentas, replace. Sí, sí, match sí, and sí, replay. sí. Fue un match and replace de que estábamos mirando y dije yo, pues voy a hacer match and replace. Lo tiré, de repente hice login, me salió un menú nuevo en la tal, le di clic y fue como, no puede ser. O sea, esa parte fue como, no lo entendimos. Se lo metemos al equipo de triage y no lo entendían. En plan, ¿cómo cojones está quiz? Pues, todo esto vino de un problema del deploy del entorno que hicieron a nosotros. Es decir, no es algo que estuviera en todo el scope del programa, ¿vale? Esto no habría pasado si no fuese por nuestro deploy de la máquina que nos dieron para nuestro pentest, pero que es lo que estamos evaluando nosotros, ¿no? Claro. Entonces, al final, el bug lo Wow. metieron fuera del programa del Mundial, sí que es mentira, pero nos lo pagaron igual. Qué guay, obviamente toda esta información no tenía ni idea, esto es full improvisado, claro, yo toda la información que tengo en cada invitado es lo que tiene público de esa Claro, persona, entonces todo esto, claro, no tenía ni idea, yo saco lo del Match and Replay por mera curiosidad, porque precisamente a mí también me ha pasado, pero obviamente lejos de un campeonato del mundo, ¿no? En algún pentest, porque yo obviamente también soy pentester como tú, ¿no? Precisamente, volviendo un poco haciendo una introspección hacia atrás, decía, bueno, yo es que mi perfil de HackerOne hace un tiempo lo tenía vacío, bueno, pero la gente debe saber que actualmente ha reportado vulnerabilidades para empresas como Adobe, sí, Shopify, Mercado Libre. De hecho, incluso ha hecho colaboraciones también con gente tan importante como Remote, Tommy, en fin. Bueno, Tommy ya sí, sí, sé, sí, yo ya sí, sí, tenemos sí. cierta confianza. En ese aspecto, mi pregunta va encadenado a lo siguiente, y es, ¿a ti te gustan ciertos programas? Porque hay gente que le gusta así. Oye, yo solo me gustan ciertos programas, son de e-commerce, de fintech, etcétera, o directamente repercusión. Ni que decir tiene el tema de la NASA en Postgrado, etcétera, la repercusión que da. Aunque bueno, ya hablaremos de esa que a la gente también le gusta, ¿no? Esa sincronía que a veces la gente no entiende entre BBP y VDP. Pero Sí, bueno, más justo. allá de eso es preguntarte, ¿a ti te gusta
darle a pocos programas acotados y estar durante meses trabajando y Sí. entendiendo esa lógica de cómo trabaja la empresa, o directamente abres un paraguas más de decir, oye, por final cuanto más programas abro, pues la posibilidad quizás puede ser, o al menos la gente puede llegar a pensar que la posibilidad de que haya bugs es más grande que quizás acotarte a programas en concreto, ¿no? Yo os voy a dar un consejo a todo el mundo que está ahí fuera, ¿no? Vale, que Genial. se quiere dedicar a esto. Y es que abrirte a muchos programas, ¿Vale? ¿vale? Implica menos esfuerzo mental. Es más cómodo. Tú habitualmente tiendes a hacerlo, yo tiendo a hacerlo. Y se Ujú. sacan menos cosas. Ok. Porque en el mundo hay mucha gente mirando muchos programas poquito, ¿vale? Hay muchísima gente mirando muchos programas poquito. Lo otro lleva tiempo, porque requiere pasar por donde has pasado 10 veces y volver a verlo con nuevos ojos, ¿sabes? Y ya no hablo de que estar esperando una nueva funcionalidad, no, estamos hablando del mismo programa, misma funcionalidad, que no ha cambiado nada y lo vuelves a mirar, ¿vale? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar realmente los bugs, porque vamos a hacernos expertos en la tecnología, entender cómo funciona, sobre todo en programas un poquito más complejos, ¿no? Pues a lo mejor, yo qué sé, en el caso de Adobe, que todo el mundo sabe que utiliza un IAM, ¿no? Pues vamos a poder entenderlo. Eso es complejo, ¿sabes? O AWS. AWS es súper complejo. Entonces, ¿dónde está la pasta? Está ahí, ¿sabes? En ser capaz de decir, no me voy a lo cómodo, no me voy a abrir otro programa, a no ser que obviamente, pues oye, sale un programa nuevo que es un wildcard, nadie lo ha mirado, venga, vamos a echarle un vistazo por si hay algo que podamos oler, algún long-how fruit y lo tiramos, ¿no? Pero realmente donde tú tienes o sea, yo como lo veo yo, no hay gente que es al revés, que intenta, aparte yo no uso automatización, soy una persona full manual, ¿no? Pues ya me Entonces, respondí a la siguiente. claro, si utilizas, o sea, yo tengo mi automatización para el Recon o para decidir programas. Pero pues sí, ahora sí que estoy abriendo mucho más ese campo gracias a la IA. Porque en mi bagaje de developer, yo soy scripter, ¿vale? Entonces, obviamente me hago mis cosas, pero vamos, las comparar con las cosas que tiene Diego, con las cosas que tiene Javi, es que ni de coña, ¿sabes? Esa gente sabe programar, yo no. ¿Sabes? Yo sé tirar código, sí, sé tirar código. Ahora bien, ¿soy programador? No, no soy programador. O sea, hay que llamar a las cosas con su nombre. Yo sé de ciberseguridad, ¿no? Entonces, como yo no sé de tirar cosas automáticas, yo tiro cosas manuales. Entonces, y para saber cosas manuales, lo que tienes que meter son horas y horas y horas y horas en el mismo programa. Vale, pues ahí dicho queda ese consejo, vamos, ni que decir tiene que si alguien como tú, pues ese consejo al final tiene más valor de lo que incluso podamos ver en certificaciones, en cursos, que muchas veces este tipo de cosas no te las suelen decir tristemente, ¿no? Y también pues recalcar que mucha gente que están también posicionados como tú ya a alto nivel, pues coinciden contigo, o sea que si más de uno coincidí es por algo. En ese aspecto también me gustaría preguntarte, y encadenado ya a la siguiente pregunta, y era si tuvieses que quedarte, sé que quizá un poco complicado la Uh -huh. pregunta, porque recordar quizás todos los bugs que has reportado es algo complejo, pero bueno, si tuvieses que quedarte con alguno en concreto, no necesariamente tiene que ser el mejor pagado. Simplemente, oye, hay algunas personas que dicen, oye, pues yo me quedo con el primer bus que reporté, y esa sensación de ver que no estaba duplicado, para mí, pues como fue la primera vez, se me queda como un buen recuerdo. Otras personas dicen, oye, no, yo sí que me quedo con mi primer bounty, el que más me pagaron, que para mí fue un punto de inflexión. Pues preguntarte un poco en esa línea a ti, ¿no? Si tuvieras que quedarte con algún bus que por diferentes casuísticas te gustó, y cuál sería, y obviamente por si quieres dar algún detalle. Sí, mira, yo te voy a contestar esto con dos cosas, ¿vale? La primera, Estupendo. pues sí, para irnos a la pregunta, para ceñirnos un poco al guión y la pregunta en sí, si me quedo con el bug más grande que reporté, probablemente sí, porque fue muy sencillo y fue una colaboración, fue básicamente cosas que no deberían estar expuestas, que estaban expuestas, no vamos a dar más información, Vale. que nos dieron acceso a muchísimas cosas y nos pagaron 65.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿Qué dices? exactamente. Y de algo tan estúpido que, o sea, no voy a narrar todo el proceso, pero Ya. sí lo encontré en un tren con mala conexión. Y yo no lo podía testear porque estaba en un tren con mala conexión. Y se lo mandé a mis compañeros lo testearon y cuando yo bajé del tren, yo diciendo, yo creo que hay por aquí y tal. Y fue como, bueno, no creo yo, por favor, miradlo. Y lo miraron y había. Vale. 65.000 euros. Entonces, sí, qué bueno, Vale. dólares. Sí, sí, Bueno, sí, sí, qué sí, sí, barbaridad. sí, Qué sí, sí. barbaridad. Exacto. Entonces, esa creo que me gustó mucho por la sencillez. Aparte, es justo lo que digo, lo decía yo antes.
por ahí habían pasado miles de ojos, todos mis compañeros habían pasado, entonces, y yo había pasado 10 veces, hasta que de repente en el tren digo yo, bueno, pues ¿qué cojones miro? Pues voy a seguir mirando, tal. Y estaba mirando el source de ciertas páginas, de repente hubo algo que me llamó la atención, dije, ¿qué carajo está aquí esto en el source? Y lo envié y vamos, fue Qué muy gorda pasada. ese canal. Y entonces eso me quedaría con el bug, pero realmente a mí lo que más me gusta y con lo que más me quedo en el mundial y está relacionado con esto, aunque lo voy a extrapolar, son con las colaboraciones, ¿vale? Como yo decía antes, ¿vale? Yo soy una persona que me gustan los cursos de lógica de negocio, pero cuando encuentro un XSS, por ejemplo, que está chungo, que tal, yo prefiero, de verdad, no romperme ahí la cabeza y seguir yo mirando los bugs que sé mirar mejor y hablo con Tommy y le digo, Meu, ahí te va, ¿sabes? Sácalo, Desde sácalo, aquí un tío, porque saludo eso a él, tuyo. que seguro Claro, lo totalmente. verá. Claro, ¿por qué? Porque al final yo creo que es la forma más bonita, ¿no? y más humana de tomar todo esto. Aparte, sobre todo, hay que entender una cosa que para mí es muy diferente a lo que es, por ejemplo, para Tommy, ¿no? Para mí esto no es mi sustento. Yo gano dinero con el Bug Bounty, más o menos, sí, pero yo tengo mi trabajo y si de repente un bug, es decir, a mí explicar un bug que van a ser, pues yo qué sé, 1.000 euros, 500 para cada uno, 10.000, 5.000 para cada uno, me da igual, ¿sabes? Obviamente, pues ojalá que sea mucho y que nos ganemos los dos mucho, pero realmente no estoy pensando en, Buah, es que si paso este bug, este dinero que podía ser para mí, no, porque tengo mi trabajo, esto todo viene por encima. Entonces, a mí me gusta la colaboración, a mí me gusta, yo tengo canales con colegas donde hablamos de bugs que aún no están reportados tranquilísimamente porque sabemos que no nos lo vamos a robar. O sea, y a lo mejor Qué son leads guay. y cosas, pero súper abiertas, donde incluso nos pasamos técnicas, reportes, y yo sé que si utilizo tu técnica te voy a meter como colaboración, aunque tú no hayas tenido nada que ver, Qué guay. ¿sabes? Entonces, esa es la forma, yo creo que más inteligente de empezar a compartir, ¿no? Después, obviamente, me gusta también colaborar con mucha gente nueva porque les ayudas a dar sus primeros pasos, ¿no? Algo que es bueno también para las plataformas es que la gente reporte cada vez con más madurez, sobre todo en la parte que tenemos ahora con el tema de IA, ¿no? Y el tema de IA Slope. Hay muchos programas que están cayendo del parte de back bounty por culpa de eso. Entonces, hay que hacerle entender a mucha gente que a veces lo que envían pues no es reportable, por qué, etcétera, ¿no? Y igualmente toda esa parte más humana ahí me gusta mucho. Obviamente, pues con las limitaciones que podamos tener, tanto técnicas como de tiempo, ¿no? Pero vamos, me quedo con ese feeling de que tenemos que intentar hacer el bug bounty lo más colaborativo posible. Pero ¿sabes qué pasa para eso? Hace falta mucha confianza, porque estamos hablando de dinero. Y para mucha gente el dinero que les da de comer. Entonces, es difícil. La gente también que entienda que hay personas con las que les cuesta un poquito más porque es su sustento. Totalmente de acuerdo. Y ya incluso son reacios y es totalmente lícito a ellos. Y yo soy el primero que lo entiende. Oye, exponerse pues justo en cosas como esta, de que no quieren liquear métodos de explotación en algún tipo de charlas, ponencias, podcast, etcétera, porque al final, como bien dice, es su sustento. Y oye, el primero que lo entiende y deberíamos entenderlo, deberíamos ser nosotros, que justamente si nos gusta esto, deberíamos respetar esa decisión. Y justo en esa línea yo y aquí sí hablo a título personal, nunca hablaré de, oye, pues, cómo son tus métodos de explotación, tu metodología, etcétera, porque estamos hablando, como bien dices, pues, del sustento de gente. Pero es más, hasta el punto coincido contigo, porque yo es verdad que no he tenido tantos bounties como a lo mejor has podido tener tú, y sin él a lo mejor, pero los que he podido tener ha sido en colaboración con Toby, que sí considero que tengo bastante confianza con él. Evidentemente, ni que decir tiene que es un crack pues igual que tú Eso es. y la confianza que nos une pues muy grande, salvando la distancia a nivel técnico, porque obviamente él a nivel de client side y en concreto con el tema de XSS, yo en concreto no he conocido a nadie igual que tenga esa capacidad técnica Es muy bueno. para sacar de un self XSS un dato. Entonces desde aquí también decir eso, que es un poco lo que me pasa contigo y fuera de cámara también te lo he dicho, que creo que es muy bueno ya no solo ser un crack desde un punto de vista del Ubuntu, sino también humano, ¿no? Pero bueno, Sí, justo pasando a la siguiente pregunta, y creo que lo has dicho bastante bien, el tema de la inteligencia artificial, ya estamos viendo cómo en procesos de triage se están inundando de reportes con el tema de Claude, y aquí ya si quieres, pues totalmente libertad para que indiques tu perspectiva, también más cómo lo veis desde arriba los grandes sí, referentes, porque es lo que te digo, y creo que, no sé si esto está al tanto, a fecha de este podcast del capítulo, que no sé cuándo se emitirá, pero a fecha de hoy, creo que han cambiado la cola de prioridad para el tema exacto. del triage
para los que tenéis ya una reputación más alta con respecto a las personas que no tenemos esa reputación. Y ojo, totalmente, yo por mi parte, totalmente comprensible porque estamos llegando a un punto con la inteligencia artificial que los programas están pausando porque tienen un montón de obtención de reportes fruto de la IA y se ha cambiado las políticas de HackerOne, en este caso por lo que te digo, ¿no? Por esa cola de prioridad para los que sois Bug Bounty Hunter ya con una reputación ya considerable, que entréis en una cola a nivel de trias que quizá otras personas no tengan, y eso no lo ha regalado nadie, perdón, al final esa Claro. reputación y esos puntos os la habéis ganado vosotros mismos. Y es precisamente eso, ¿qué piensas? Porque al final el tema de la IA está claro que está aquí para quedarse y es un complemento bastante bueno, pero también tiene sus carencias como precisamente eso, ese flooding de reportes que están llevando a los programas que hacen a las plataformas cambiar directamente sus políticas de triage, ¿no? Exacto. Lo primero que tenemos que entender ahí es, bueno, el que haya un problema en HackerOne y que se caigan clientes, esto otra vez va contra el sustento de algunos hunters, ¿vale? Se les caen los programas donde estaban reportando. Para que te hagas una idea, yo en el mismo programa llegué a tener durante un mes y pico 19 reportes, 10 de ellos critical, ¿vale? Critical con cosas de que yo tengo cierta confianza con la gente y le decía, tío, míralo, porque es importante, ¿vale? Porque realmente ya no más allá del payout del bug es importante. Y claro, para la gente que tiene que cobrar, imagínate, ¿no? Pues eso también es un problema, ¿no? Es un problema para la plataforma porque tiene más gastos, los triages no dan abasto, entonces filtran mucho menos y se caen reportes válidos por todos lados, las plataformas al final se ven inundadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es el problema de todo esto? Es que antes la gente, cuando reportaba, lo voy a decir con todo el respeto, mierda, ¿vale? Cuando la gente reportaba mierda, ¿vale? Lo hacía porque a lo mejor pues reportaba un deckim de Mark o un selfie XSS Ya verás. o oye, me he encontrado pues yo qué sé, me lo voy a HTTP inventar. only, sí. Sí, exactamente, sí. O hay aquí hardcodeada esta credencial. ¿La has probado? No, pero está aquí. Como venga, vale, ¿sabes? Cosas pues que ya los cogías con pinzas. ¿Qué pasa? Es que ahora la IA te convence a ti de que eso es un bug válido. Entonces tú vas con tus cojones morenos a discutir con el triager diciendo, oye, no, es que Claudio me está diciendo que sin el de Kim de Mark te puedes pufear el dices, tío, vete al carajo, ¿sabes? Entonces, yo entiendo al final que haya que tomar ciertas medidas. Yo voy a decir una medida impopular que ya le he propuesto, ¿vale? Que lo que pasa es que no va a entrar, y es que yo creo que debería haber, y para el principio, cuando empiezas a reportar, sobre todo a programas de pago, ya no VDP, ¿vale? Que tú tengas que pagar un fee, que se te devuelva si el bug es válido o es duplicado o incluso si cae en el informative. Vale, estoy hablando de HackerOne, ¿no? En background el no aplicable es diferente. Pero si cae en informative y no es un NA, digamos que no te has columpiado por 10, ¿vale? Que te lo devuelvan o que incluso tengas como, pues con mi fee tengo 3 tarjetas, ¿vale? Y el momento que reporto 3 bugs de mierda, mi fee se lo quedan. ¿Vale? Porque esto conseguiría que mucha gente no reportase sin reportar, o sea, no reportase así a la gracia. Y si tú después de reportar 3 mierdas se te han quedado con tus 50 pavos, la siguiente vez te lo vas a pensar, ¿no? Correcto. Entonces, de ahí creo que es un poco ¿cómo se dice? La idea impopular que yo planteaba. Yo entiendo que haya gente que dice, oh, es que no sé qué, no sé cuánto, estás jodiendo a los nuevos, tal, no sé qué. Digo yo, bueno, realmente lo que estoy haciendo es que se asegure que esa gente esté segura de lo que va a reportar. No, y al ¿Sabes? Porque final no si estás reinventando la rueda. Cuando hablamos de plataformas premium, siempre te dan créditos que son gratuitos y cuando eso se acaba, si quieres seguir utilizando, tienes que seguir pagando. Pues esto es un poco lo mismo. Tú tienes como ese feed que sabes que se te va a devolver siempre y cuando cumplas con tu trabajo y si no, pues... vamos, exacto, yo coincido plenamente contigo. Asegurarse de que al final lo importante en esto es causar impacto en negocio y que detrás de esos reportes hay personas que lo están revisando, ¿no? Y que lo mismo que tú empleas tu tiempo en, bueno, yo envío esto a ver si cae la breva, hay que tener en cuenta que luego es tiempo y personas que están detrás de ello. Pues se habla justo, mucho del scan en programas, de oye, a mí, y esto ya hablando un poco en salseo, ¿no? Son preguntas que ni tengo preparadas, van surgiendo así, de típico, oye, he reportado esto y me han escameado porque por diferentes casuísticas, pero muy pocas veces esto es como un árbitro en un partido de fútbol, nunca nos ponemos en el exacto, papel del árbitro, nunca nos ponemos en un papel del triage que al final es la persona que se tiene que comer todos esos reportes. Quizás generalmente en este tipo de empresas luego van a tener que reportar al CISO y luego ver a nivel de métricas pues todos los reportes que se han llevado a cabo y yo creo que en ese aspecto yo creo que justamente no es, diría que ni una medida impopular, de hecho es todo lo contrario y me atrevería a decir que al final será la tendencia donde tirará todo esto.
Sí, Hack and Proof, por ejemplo, está pidiendo X dinero, depende del programa, creo que es por reporte que hagas, ¿no? Sí, pero eso está ya Entonces, en claro. Web 3, ¿no? Sí, 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 es Web3, Web3. Mm, Web3. Claro, porque también es que esto pasa con todas las plataformas de source code. Es decir, se llenan de mierda porque tú le metes la IA a escaneame esto, la gente no sabe utilizar la IA, ¿vale? correcto. Entonces, claro, al final, la putada es que tú tienes un amiguito que te está diciendo que hay un bug y te está intentando convencer a ti, que aparte no tienes ni el conocimiento ni la experiencia suficiente como para discernir cómo te están metiendo un golazo, ¿no? Correcto. Entonces, como tú lo dices tan segura, tú dices, pa'lante, Claude, 100% contigo, tío, ¿sabes? Entonces, ahí ¿Y tenemos el problema. tú no crees que eso va a ser una tendencia peligrosa de que la gente va a dejar de formarse, va a dejar de tener esos conocimientos, va a depender totalmente de lo que le diga Claude y como previamente no va a tener ese background técnico, pues quizás va a ser una tendencia peligrosa de esto, creer plenamente en lo que te diga la inteligencia artificial y tú como técnico, como no vas a saber, como bien comentaba, discernir entre lo que realmente causa impacto y lo que no lo es, pues quizás vamos a tener profesionales en un futuro, algo de lo que no se pretende, es decir, con el tema de la IA Exacto, y tecnología emergente se pretendan que cada vez vayamos un paso más allá desde un punto de vista técnico y quizás lo que vamos a hacer es retroceder como los cangrejos, porque vamos a tender, como el humano es así de manera innata, a decir, bueno, esto como ya está hecho esto por mí, yo para qué me voy a formar, yo para qué me voy a justo. sacar el OSCP, yo para qué voy a saber lo que es Katana, Gau, etcétera, etcétera, si esto ya me lo hace Claude, pues yo paso de saber lo que es SQL Back o K-Hacks, etcétera, etcétera, si luego esto me lo va a hacer la inteligencia artificial y voy a coincidir plenamente en ella. Además, justamente es lo que tú dices, que raramente la inteligencia artificial te contradice o te dice, oye, esto al final no es un bug, ¿no? Siempre te va a decir, no, Ricky, Exactamente. por tendencia general que esto es un bug, ¿no? De hecho, lo encadeno con la siguiente pregunta. Creo me consta que precisamente tú has podido sacar, creo que era un path traversal, ¿no? Cuando la inteligencia artificial te decía que no había nada, ¿no? Por si me quieres explicar un poco Exactamente. más cómo fue eso. Lo comentábamos fuera de cámaras, ¿vale? Fue un pentest, no fue Ajá, no, no, fue un premio Bug Bounty, lo estoy pensando. Sí, sí, fue un Bug Bounty que había una cama ahí por el medio. El tema es que teníamos un path traversal, ¿vale? Uno de los, en el fichero, en el campo file, ¿no? ok. Podemos decirlo tranquilamente. ¿Qué pasa? Que Akamai pues estaba bloqueando absolutamente todo, entonces no había manera de comerlo. Y se lo pasé a Claude, ¿vale? Sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado cómo se le pregunta a Claude, ¿vale? Esto es un consejo que después, si nos da tiempo, podemos hablar, ¿vale? La inteligencia artificial no está para decirle, mandarle una URL y decirle, Claude, hackea. Así funciona también como Nuclei barra, es decir, te va a sacar 4 cosas de mierda aplicadas a la IA, obviamente. Cuando digo de mierda son que va a conseguir todo el mundo, que vas a tener toda la competencia, ¿vale? Correcto. Hay que pensar siempre en diferenciarse, ¿no? Entonces, hay que ir un poquito más allá y después, si quieres, hablamos de cómo utilizar la IA. Pero volviendo a este tema, ¿no? Vamos, yo se lo envié a Cloud porque había el WAF, dije, oye, vamos a intentar bypassar el WAF, prueba estas técnicas y el tío no daba, no daba y no daba y no daba. Probé Opus, probé GPT-5.5, nada, que no, que pegaba con el WAF y que no, y que no, y que no. Hasta que yo de repente estaba viendo el URL y dije, espera un segundo. Antes la URL, antes de file, había un campo type, ¿vale? Que podía tener 5 valores. Y dije yo, ¿y si type es la carpeta? Y efectivamente, type marcaba la carpeta principal que estaba cogiendo después. Entonces podías inyectar el path traversal ahí y combinado con punto punto y la barra en el siguiente campo, hacía un concatenar de todo y eso se lo pasaba al servidor, leía y ahí conseguí el path traversal y conseguí acceder a ficheros internos, ¿no? Claro, eso Cloud no lo sacaba, porque decía que hay WAF y él identificaba como que el parámetro es el file y ahí tiene que venir y de ahí no me muevo, ¿no? Entonces, hay un punto de imaginación que no voy a decir que la IA no la tenga, pero que la tiene diferente a nosotros, ¿vale? Entonces hay que ser capaz de combinar estos dos puntos. Hay cosas que la IA saca que yo nunca voy a sacar. Lo tengo muy claro, ¿sabes? Esto sería, o sea, una mentira. Decir que yo voy a tener el nivel de un poco técnico o incluso tal que puede tener Cloud. Pero yo sigo aportando valor al flujo. Entonces, no hay que hacer un te envío, me olvido y ya está, ¿no? Hablando de eso, si quieres, un consejo que puedo dar a la hora de utilizar la IA es que la IA la utilicemos siempre en microtaskings, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, estamos haciendo, no le digamos hackea aquí, pero le puedo decir una cosa, mira, consejito gratis, ¿vale? Que vamos a enviar, ¿vale? Para la gente. Atentos, atentos. Súper, súper guay y que me está funcionando mucho.
Yo a la IA ahora mismo lo que le digo es, oye, que crawlea toda la API y créame una especificación Swagger para poder importar en un Postman. ¿Qué consigo yo con eso? Un Postman, ¿vale? Un Swagger de una web que a lo mejor no lo tiene disponible. Y a partir de ahí, para errores de autorización, vas volando. Bueno, y súper famoso, ahora que lo comenta, un XSS en versiones vulnerables de Swagger que se pueden implantar plantillas YAML y sacar ahí un XSS. Exactamente, sí, sí, ese es un clásico. Ese es un clásico. Pero vamos, recomiendo eso, que siempre se hagan cosas atómicas pensando en qué output quiero tener de este proceso, ¿vale? Obviamente, pues no cuesta nada, más allá de créditos y tokens, mandarle a la IA, oye, pues vete echando un vistazo a ver si encuentras eso. Yo a veces también le digo, le paso el contexto que yo tengo y bueno, pues a ver si te ocurre algo, ¿no? Y me ayuda a pensar y a tener nuevas ideas. Pero esto en bug hunting no hay que olvidarse una cosa. Todo lo que yo haga, que sea igual que hagan los demás, voy a sacar los mismos bugs que los demás. Entonces, y ahí van a estar duplicados y vamos a tener problemas. Total. Entonces, siempre intentar darle una vueltita, ¿no? De qué es lo que puedo hacer con el tema de la IA. Y si podemos orquestarla, es decir, que haya IAs que discutan entre sí, ¿vale? Que a lo mejor hay un funding que antes de validar ese funding pase por 3 modelos diferentes y valide con un scoring si esto funciona o no, ¿vale? Cosas que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, ponderar cómo de importante va a ser una función o no en base a un scoring con unas proofs que nosotros lanzamos primero directo y en base a eso generar un modelo estadístico donde pueda haber más tipo de bugs, Qué ¿vale? Este pasada. tipo de cosas es donde tenemos que empezar a implementarla, ¿vale? No directamente a mandar a cloud hackea. ¿Funciona? Sí. ¿Saca cosas? Sí. No vamos a decir que no. Ahora bien, ¿es lo óptimo y es como deberíamos pretender que esto se use en 2028? No, pues todo el mundo lo va a hacer. Entonces, ahí, la IA nos puede ayudar a montar cosas, incluso los que no somos programadores. Entonces, aprovechémoslo, ¿vale? No, total. Y al final, bueno, tú aquí tienes obviamente más experiencia que yo, no sé qué considerará al respecto, pero creo que también un aspecto importante y empresas como Anthropic creo que son los donde más dinero se gastan en esta fase a nivel de IA y es el tema del pre-training, es decir, poner toda esa base de conocimiento que tú, en este caso como Bug Hunter, puedes llegar a tener para que la IA, pues en este caso, razone como a lo mejor lo hicieses tú en base a tu propio conocimiento y no tirar de un preentreno ya por defecto que pueda tener Claude o llevándolo a una analogía Nuclei. Sí, Nuclei puede ser muy fuerte si tú tienes tus plantillas custom, que eso te lo da tu propia experiencia, o puede exacto. ser una herramienta más si tiras con las plantillas YAML de GitHub por defecto, ¿no? Ese es un campo que justo estoy investigando con un amigo. No voy a decir que ya está montado porque sería decirnos mentiras, Uh ¿vale? -huh, Estamos trabajando en algo parecido, pero justamente de que podamos beber de bases de datos. El problema que le veo también, que eso es una cosa que comentaba yo con eso, uh -huh. es que la IA habitualmente es vaga. Entonces, yo sí te digo que es lo que tienes que hacer, vas a hacer eso y nada más. Si yo a la IA le paso hacktricks, por decir una cosa, la IA va a hacer hacktricks. ¿Vale? Entonces, intentar explotar la parte más creativa, entre comillas, ¿no? Que puede tener la IA es interesante. Entonces, para eso hay maneras de trabajar, pues con guardarraíles o sin guardarraíles o enviando prompts más ligeros que se transformen en potenciales leads que tú después evalúes con otro modelo. Vale, se pueden combinar varias cosas. ¿Vale? Que va mucho más allá de lo que comentábamos de cloud hackea. Y ahí es donde creo que la gente tiene que apretar para conseguir aportar el valor que nos puede dar. Pues dicho queda, yo creo que tú, al final tu consejo te avala tu experiencia, al menos la gente debería al menos escucharlo, ¿no? Y pasando ya a un aspecto que puramente práctico, vamos, porque yo acabo de mirar el tiempo y se me está pasando aquí, volar contigo. Creo que nos tenías preparado algo por ahí, como un laboratorio, ¿no? Sí, lo voy a contar porque el laboratorio no sé si va a funcionar. Entonces, os voy Ah, a sin contar dos problema, casos, ¿vale? sin problema. De palabrilla, que vamos más rápido, la gente lo va a entender, ¿vale? Hay dos bugs realmente que ¿Vale? cuando tú me dijiste, oye, pues me voy a contar algo, tal, yo estoy buscando bugs que puedan ser interesantes, un poco orientado a esta parte que yo te comentaba de lógica de negocio, ¿no? Que es la parte que a mí más me gusta. ¿Ok? Y bueno, voy a cambiar un poco la visión porque los tengo aquí anotados, entonces para que la gente lo sepa, ¿no? Sin problema. Hay realmente dos cosillas que quería comentar, ¿vale? Uno, en un programa muy famoso que entró en el Mundial, ¿vale? Este book fue fuera del Mundial, ¿vale? Pero fue un programa que entró en el Mundial. Este programa, como muchos otros, tienen APKs que están en Scope. Entonces aquí es lo de siempre de piensa fuera de la caja, no el thing outside the box. Dije yo, si tienen APKs que están en Scope, ¿qué pasa con las APKs que no están en Scope? ¿Vale? Entonces, eso nos puede llevar a algún sitio, porque no hay que olvidar que el backend va a ser un backend, ¿sabes? Y a lo mejor en algún momento, vale, pues empecé a investigar qué aplicaciones se habían publicado en ese publisher.
¿vale? Y me encontré con una app que ya no estaba publicada en el market, ¿vale? Que yo me la bajé, ¿vale? De APK Pure, de este tipo de cosas y empecé a estudiarla. Lo primero que hago, casi siempre en las APKs, cuando lo estudio, es secrets, ¿vale? Intentar tirar de secrets, vamos a ver qué tenemos por ahí. Y me encuentro que hay hardcodeado un API token, ¿vale? Perdón, un cliente y un secret de un auth, ¿vale? Con un endpoint de auth. Llamo a ese endpoint y me devuelve un token, ¿vale? Para esa aplicación que está descatalogada. Digo yo, bueno, tengo un token expedido hoy que es válido. ¿Qué pasa? Que este cliente, perdón, que tiene un montón de apps en Scope, tiene una funcionalidad para que las apps se hablen con los clientes de escritorio, para que los clientes de escritorio se hablen con los webs del navegador, etcétera, ¿vale? Y yo ahí dije, vale, esta funcionalidad de alguna manera tiene que trabajar, ¿no? Porque que se pueda comunicar una APK que tiene un contexto con una aplicación que un escritorio que tiene otro contexto, en algún momento tiene que haber intercambio de tokens. Y esto es lo que yo te decía de que hay que quedarse tiempo en un programa, hay que conocerlo, ¿no? Porque yo ahí dije, hostia, recuerdo que una vez encontré una función que se llamaba jump, que a partir de un token me permitía generar otro. A priori eso no tiene ningún tipo de problema porque estás generando un token que tú tienes para otra aplicación que tú tienes. Amigo, pero ahora tenemos un token que acabamos de descubrir que es válido de una aplicación que está fuera de scope que ya se han olvidado de ella. Utilicé el endpoint de este jump que tenía perdido en el curso de la mano de Dios y conseguimos generar un token para esa aplicación que era legítima, ¿vale? Que estaba dentro como administrador. Madre mía, Y así nos hemos levantado un bug crítico. ¿Vale? madre mía. Entonces, claro, esto es lo que decía de ir go deep, ¿no? El ser capaz de... Y luego otra cosa que también está guay comentar, también un poco de la parte de research y tal, ¿no? Una cosa que hay mucha gente que no hace cuando está atacando a servidores que no están en Cloudflare o que no están, o que has conseguido identificar la IP base, ¿vale? Es tanto en la parte de VHost Discovering como atacar directamente al IP. En este caso, si atacabas directamente al IP, a un puerto en concreto, ¿vale? Te encontrabas con una aplicación súper extraña, que no tenía nada que ver, a priori, con el programa, ¿no? Entonces, bueno, como nunca hay que dejar flecos abiertos, yo me puse a mirarla, ¿vale? Encontré que era vulnerable a SQL Injection en uno de los parámetros, dumpé la base de datos, me descargué las contraseñas estaban sin hashear, ¿vale? Entré como administrador y como administrador encontré otro endpoint que te permitía subir un fichero, ¿vale? Clásico PHP, ¿vale? Donde subes una reverse shell, ¿vale? Muy importante, chicos, cuando subáis shells en PHP en los programas que te dejen, esto es lo primero que hay que mirar, ¿vale? Porque hay muchos programas que no dejan, ¿vale? Nunca dejéis una shell abierta. Haced siempre, si podéis, una reverse shell que solo se conecte contra el servidor que tú controlas. ¿Vale? Hay que intentar siempre, cuando tú estás auditando un sistema, aunque en algunos momentos haya que dejarlo un poquito inseguro por el bien del chain de la explotación, que sea lo más controlado posible, ¿no? Entonces conseguimos acceder a ese server y veo que desde la aplicación, que no tenía nada que ver, ya os lo digo, era una aplicación de contabilidad que no era nada, accedíamos a un server donde dentro de los VHosts había 20 dominios, ¿vale? De la compañía. Madre mía. Resulta que este servidor era de un tercero, ¿vale? Que sí que gestionaba estos 20 dominios de la compañía, que las aplicaciones estaban en scope, ¿vale? Pero toda la parte de la infra se las habían olvidado porque la gestionaba el tercero. Entonces, a través de esta aplicación del tercero, conseguimos comprometer los 20 dominios del scope. Madre Tardamos en mía. pelear para que esto nos lo pagaran porque hubo que demostrar descargándonos el certificado y montando nosotros una web que pues pasaba la parte de HTTPS, etcétera, para que vieran que teníamos realmente control sobre todos estos servidores, ¿vale? Tardamos pues a lo mejor 3 meses en que nos pagasen, pero vamos, al final nos pagaron tanto el RCE como el SQL y Qué fueron, pasada, fueron qué dinero. pasada, qué pasada. Bueno, Entonces, pues bueno, ese tipo de bugs es lo que digo que muchas veces esto no los encuentra la IA a correcto. priori o el Nuclei, no, eso hay que ir un poquito más allá. Ya no solo la llevo el Nuclei, sino me atrevería a decir que un alto porcentaje de bug hunter o personas, ¿no? O sea que al final, pues ni qué decir tiene que todo este tipo de experiencias pues tienen un valor que es incontable, ¿no? Sobre todo en este espacio. Así que pues desde aquí mi enhorabuena y mi agradecimiento, obviamente. En este aspecto y ya terminando en este bloque ya de finalización, porque como te decía, ya estamos acercándonos ya Sí, casi en la hora. a la hora de podcast. Te quería preguntar, pues la pregunta típica, pero tristemente algo que se está repitiendo últimamente en este tipo de situaciones actualmente en el ámbito de la ciberseguridad, y es, en concreto, en el ámbito del bug bounty, ¿cómo lo ves de aquí a a corto, medio largo plazo, sobre todo con el auge de la IA, que creo que está cambiando totalmente el paradigma, ¿no?
Lo veo diferente. Yo no me atrevo a decir que vaya a desaparecer, no me atrevo a decir que, no sé, estoy seguro que no va a continuar igual que ahora, vamos. No sé qué va a pasar con este mundial, ¿vale? Cómo lo vamos a afrontar, porque obviamente pues todo va a ser pues 300 hunters, que todos con sus licencias de cloud Pro y Max de de GPT, 200 pavos al mes. exactamente, Sí, sí. exactamente, justo. Entonces, claro, no lo sé. ¿Que va a haber espacio para el hunting? Sí, yo creo que sí, porque va a haber espacio para los hunters que utilicen IA. ¿Vale? Que lo utilicen bien. ¿Que se va a saturar en algún momento? Puede ser, porque claro, la IA aunque no es determinista, sí que pues están todas entrenadas bajo el mismo skillset. Pero, coño, que también se iba a saturar cuando de repente todo el mundo tiraba Nuclei y de repente Nuclei fue algo que básicamente ya, yo no tiro Nuclei, ¿sabes? O Ya, sea, no ni yo. tiro con templates. Es como absurdo porque ya hay 500 script kiddies que lo están tirando, entonces voy Correcto. a perder el tiempo, ¿no? Claro, obviamente, pues cambiará. No sé si seguirá el mismo número de hunters, no sé si seguirá cobrando lo mismo, no sé qué va a pasar con los programas, si van a poder absorber la cantidad, ya no digo de bugs inválidos, sino incluso de bugs válidos que se van a poder generar. Vale, a lo mejor empiezan a subir solamente los bugs críticos, empiezan a pagar solamente los bugs críticos y el resto, pues es que le da igual. O sea, es que PHP fue expuesto, ok, ¿quieres un aplauso? ¿Sabes? O sea, va a ser así, ¿sabes? Pues y poquito a poco irá cambiando hacia otro tipo de modelo de donde el threat modeling pues se va sobre todo en cosas más críticas que gestionar en ese momento, ¿no? Yo incluso tampoco sé cómo va a estar en mi mercado, que es la parte como comentábamos al principio, ¿no? Que yo no soy bajante a full time, yo trabajo en ciberseguridad. Entonces, estamos creando realmente pues, nuevos métodos de trabajo, nuevos estudios, tal, precisamente para no quedarnos fuera. A cualquier hunter que esté más o menos empezando, que esté en el camino medio, obviamente no voy a hablar de los grandes porque eso lo tienen más que listo, ¿no? Pero del que está en el medio, que está despegando, que tome esto como una asignatura pendiente, porque si no, se va a quedar fuera del cubo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En ese aspecto, y ya intercalándolo justo con lo que vas a decir, ¿no? De esos bujantes intermedios, y más teniendo en cuenta que es un podcast de habla hispana, me gustaría preguntarte cómo ves tú que obviamente tiene un prisma y una experiencia y un conocimiento más amplio que los que podamos tener nosotros. Cuando digo nosotros me refiero al común de los mortales, y es, ¿cómo ves esa comunidad hispanohablante en el ámbito del bug bounty desde un perfil técnico, si crees que puede ser equiparable con los grandes bug hunters, como el caso, yo que sé, de Nagli, Mochan, Today's New, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Crees que la comunidad hispanohablante puede estar de manera equitativa o al nivel de los que son los grandes bug hunters, en este caso de habla inglesa, como pueden ser estos ejemplos? A ver, hablamos de esa gente, pero a mí se me viene el nombre de Godiego a la cabeza, ¿sabes? O de Dom, ¿sabes? Que fue uno de Sí, los grandes en su momento, ahora está un poquito menos, pero sigue siendo uno de de los aquí un grandes. saludo a José también. Exactamente. Entonces, claro, no, no es que crea que sí puede ser comparable, es que creo que es comparable Ahí y está, compiten uno a uno en muchos aspectos. Ahora coincido. bien, no nos olvidemos de una cosa. La gente que habla inglés es mucha más gente en el mundo del hunting muchas veces que habla en español, ¿no? Sobre todo obviamente nosotros tenemos la gran suerte de contar con todos nuestros hermanos de Latinoamérica, pero al final el idioma común que hablan todos ellos, incluido nosotros, es el inglés. Entonces, sigue siendo el idioma predominante en ámbito técnico, ¿no? Entonces, yo no me preocuparía tanto por si llegaremos como comunidad algún día a ser tan grande como la comunidad inglesa. La comunidad inglesa nos engloba a nosotros, no hay que olvidarnos. Nosotros a ellos no los englobamos, pero ellos sí que nos engloban a nosotros. Pero no hay que olvidar que aquí tenemos nombres, vamos, o sea, he dicho dos, pero vamos, podría decir todas las de la selección y mucha gente que está fuera de la selección, ¿vale? Porque no hay que olvidarnos que no solamente estamos en España, Argentina tiene gente muy buena, ¿sabes? Chile tiene gente muy buena. Entonces, claro, yo no me quejo para nada del nivel que tenemos aquí en la comunidad Totalmente de hispana. acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, ya de hecho a la vista está, ¿no? Venimos de revalidar el título de ser campeón del mundo. Creo que fue contra Egipto en Dubái, ¿no? O sea que en ese Exacto, aspecto sí, una pasada. Y esperemos que sea mucho más y que siga habiendo por ahí en los medios que para nosotros y como estamos los españoles, dedos. a lo que nos gusta el Bug Bounty es una pasada. Pues ya está, ya terminando. La última pregunta que tengo, te lo decía también fuera de cámara, es la típica pregunta de invitado, que la persona anterior que ya verás quién es, pues me ha hecho una pregunta, en este caso para ti, sin él saber
quién era el siguiente invitado y un poco luego hacer lo mismo contigo. En este aspecto, la pregunta que me comentaban no es desde un punto de vista, no te ha tocado en este caso una pregunta técnica, es Ajá. más algo puramente, podríamos decirlo así, filosófico barra personal, y es la siguiente. La pregunta es, ¿cómo ha ayudado en tu carrera profesional haber tenido presencia en redes sociales o como X, LinkedIn, etcétera? Es decir, en dicho de otra manera, el Bug Hunter anterior preguntaba hasta qué punto es relevante el hecho de tener presencia en redes sociales. Quizá hay Bug Hunters muy conocidos que a lo mejor por no tener presencia en redes, a lo mejor no llegan a según qué tipo de sitio y a lo mejor otras personas todo lo contrario, tienen mucha presencia en redes, a lo mejor no tienen tanto perfil técnico y a lo mejor sí son más, sí llegan a un punto más elevado. Creo que por ahí va Claro, la pregunta. perfecto. Vamos a contestarlo desde dos puntos de vista. La Ujú. primera, también un poco más filosófica, ¿vale? Que ¿Sí? vamos a hablar de la vida, ¿vale? De la vida y de un poco del mercado laboral, ya no solo un tema de hunting. Que te conozcan, que te pongan en valor, es algo importante, ¿vale? Otra cosa es que te pongan en valor por algo malo, es decir, por favor, no vendamos humo, no seamos, pues aquí en Galicia se llaman falabaratos, ¿no? Es decir, gente que habla para hablar, hablemos con criterio, si crezcamos, creemos comunidad, colaboremos y aportemos, ¿vale? Eso te ayuda a ti, tanto en redes sociales, en LinkedIn, etcétera, a que te perciban, ¿no? Como una persona profesional y que te va a abrir muchas puertas al final. Esto es innegable, ¿no? En el mundo del backhunting sí que es verdad, ¿vale? Que sobre todo lo podemos enfocar a una cosa que a veces molesta a la gente, que es el tema de los eventos, ¿no? Que, oye, a mí me han invitado, no me han invitado porque yo no estoy en redes, yo estoy en redes, etcétera, sobre todo en temas de HackerOne. Bueno, HackerOne se guarda un espacio para invitar a gente que tiene más o menos presencia en redes. HackerOne es una empresa. Entonces, también esa parte más de promoción, de exposición, etcétera, a ellos les viene bien. Entonces, obviamente, tiene que haber espacio para todos. ¿Nos va a ayudar? Claro que nos va a ayudar. No vamos a mentirnos. Si tú eres una persona un poco menos social, menos arisco, menos, o más arisco, menos abierta, está bien, no pasa nada, pero es una limitación que tú tienes, ¿vale? ¿La puedes suplir técnicamente? De puta madre, ¿sabes? No tienes ningún problema. Ahora bien, en el momento que no tengas esa, o que eso no se valore tanto, o en otros ambientes no se valore tanto, ¿vale? Obviamente, pues hay otra parte más humana que va a destacar, ¿no? Entonces, sí, al crear marca personal, ¿vale? Aunque suene un poquito ya dos fines, tipo putas mierdas, no voy por ahí, ¿no? Pero sí, al crear tu valor como profesional, pero aportando. Esto es lo más importante. Si no estás aportando, no lo estás haciendo bien. Retuitar un post de LinkedIn, copiar y pegar con mil emojis y iconos y cohetes, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas no ayudan absolutamente a nada. Meten ruido. Entonces, quitemos el ruido, dejemos el valor, hablemos como personas y crezcamos juntos. Yo creo que es lo más importante. Pues dicho queda el consejo y la gente que nos esté escuchando yo creo que apreciará tu palabra porque coincidirán, estoy plenamente seguro. Y en línea de lo que te comentaba, bueno, pues ya que me han hecho bueno, han hecho, mejor dicho, el bujante anterior esa pregunta, te digo un poco lo mismo. ¿Cuál es la pregunta? Sin tú saber quién será el próximo invitado, que eso lo veremos próximamente, como se suele decir en Netflix y en otras plataformas. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría hacer al siguiente invitado? Ya te digo, sin saber, la gracia está ahí, sin saber quién será. Muy bien, pues mira, ya que hemos hablado del tema de la IA y voy a hacer una pregunta que más o menos has hecho tú, pero la voy a un poco focalizar un poco más, la que había preparado es, oye, 2030, backhunting como forma exclusiva de vida. Sí, no, para todos, para algunos, posible o imposible. Es decir, para que nos entendamos, yo creo que, por ejemplo, Godiego no va a tener ningún problema en esto, Creo que ¿sabes? Porque tampoco. es una persona que tiene un bagaje, un background y va a ser capaz de explotar la IA para crecer y despuntar. Ahora bien, persona que entre de cero y que tenga que aplicar un nivel de esfuerzo normal, ¿vale? Humano, no sobrehumano, como este gran amigo que tengo, ¿vale? Que es un genio. Es decir, personas que no sean genios, ¿vale? Personas que no sean el 1%. Backhunting como forma de vida en 2030. ¿Posible o imposible? Me parece buenísima la pregunta y bueno, si la gente quiere saber la respuesta, pues que esperemos al siguiente capítulo. Con esto termino como iniciaba al principio, dándote las gracias por tu tiempo. La gente es que no lo sabrá cuando esto se emita, pero estamos hablando de que es un fin de semana, que al final cada uno tiene su vida, su tiempo libre. O sea, sí, de por sí estoy súper agradecido que se trate de un día como hoy especialmente. Y nada, esperemos, ya sabes, yo te sigo siempre por redes. Para mí es un placer poder conocerte, que haya estado por aquí y nos vemos la siguiente, Ico. Así que nada, muchas gracias.
Nada, por mi parte, muchas gracias por haber contado conmigo. Espero que haya sido de interés y que la gente lo haya disfrutado. Hemos intentado hacer lo más ameno posible. Y nada, mucha suerte con el proyecto y mucha suerte con proyectos futuros. Muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.